Amigas y amigos, les damos la bienvenida a su noticiero Ecuador en Contacto en su segunda emisión. Y la Cancillería de nuestro país recomienda a los ecuatorianos no viajar a Venezuela, esto ante lo que señalan un grave riesgo de detenciones arbitrarias y la falta de garantías para el debido proceso y el derecho, en este caso, a la defensa. En un comunicado que fue emitido ayer martes 27 de mayo, la institución recordó la decisión del gobierno venezolano de 2024 de retirar al personal consular ecuatoriano del país. Esta situación impide brindar asistencia a los ecuatorianos residentes o en tránsito y se ve agravada por la negativa de las autoridades a proporcionar información sobre ciudadanos nacionales detenidos, señaló la Cancillería en su comunicado. Y contarles también que este 27 de mayo Estados Unidos hacía pública una alerta en la que también advierte a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Venezuela. Precisan que el Departamento de Estado ha asignado a Venezuela el nivel más alto de advertencia, nivel 4, no viajar, debido a los graves riesgos que existen, entre los que se incluyen detención indebida, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, disturbios civiles y atención sanitaria inadecuada. Y con este tema damos inicio a esta jornada noticiosa de hoy miércoles, mitad de semana. Vamos a conocer los principales titulares. Veinte personas desaparecen a diario en Ecuador, según datos recopilados por INRED. Comunidades amazónicas rechazan la intención del gobierno de pagar millonaria suma a Chevron. Gobierno anuncia la incorporación de 979 megavatios. ¿Será suficiente para evitar apagones? Estos y otros temas aquí en Ecuador en Contacto. Ya regresamos. La sierra, la Amazonía, la costa y Galápagos. Enlazados a través de la radio. Corape, Red Nacional de Noticias y Comunicación. Iniciamos de inmediato y contarles que según la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, en el país desaparecen 20 personas por día, lo cual es preocupante. En este contexto mencionaron que los estados de excepción han generado que al momento más de 30 personas hayan sido retenidas de forma arbitraria y que posterior no se supo nada de ellos. Rolando Goyes preparó un reporte sobre este tema y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Serían 20 personas que desaparecen en el país a diario, según datos que tiene la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, quienes acompañaron este miércoles al plantón de los familiares y amigos de personas desaparecidas. Así lo precisó Miguel Ángel Pérez, vocero de INRED. Estamos viviendo actualmente una escalada, digamos, de desapariciones. De 20 personas diarias desaparecen en este país y además que 33 de ellas desaparecen en manos de autoridades del Estado y lo que configura un caso de desaparición forzada. A esto se sumaría que muy poco desde los gobiernos se ha hecho para esclarecer los casos, varios de ellos que llevan años sin resolverse. A pesar de que ya existe una ley, también hay una publicación del reglamento del protocolo de actuación en caso de personas desaparecidas, el cual demanda, digamos, algunas acciones de parte del gobierno. Es la voluntad política, porque, digamos, el campo ya está. Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador, ASPADEC, menciona que pese a existir una ley y procedimientos para la búsqueda de personas, esto no se cumple y que las unidades especializadas no cuentan con el personal suficiente. Para decirle al Estado ecuatoriano que tiene una deuda, no importa qué gobernante de turno esté, pero tiene que dar respuestas. Son 5.000 casos en investigación. Lo que concuerda el padre de Janine Ontaneda, quien desapareció el 7 de abril de 2025 y cuestiona el actuar de los fiscales y agentes de investigación. En parte dicen que no pueden hacer más, que es un enredo, que el fiscal tiene que pedir al juez una orden, el juez debe darle al fiscal y el fiscal a la policía. Si no, no pueden hacer nada, es un enredo total y no caminan para nada. Agregaron que mientras no se tenga una respuesta de qué pasó con sus seres queridos, continuarán cada miércoles dándose cita en los exteriores de la Presidencia de la República para colocar las fotos de quienes hoy son parte de las estadísticas de personas desaparecidas. Sus nombres permanecerán y seguirán siendo bordados en tela blanca hasta conocer dónde están o qué les pasó. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goiz García. Corape informa.
El Ecuador se integra, seguimos en nuestra jornada noticiosa, amigos y amigas, y en los exteriores de la Procuraduría General del Estado se congregaron miembros de varias comunidades de la Amazonía ecuatoriana para exigir justicia en el caso Chevron, ya que existe la posibilidad de que Ecuador se vea obligado a pagar hasta $2.000 millones a la empresa estadounidense. Así lo mencionó Donald Moncayo, director de la Unión de Afectados por Texaco. La empresa nos debe $9.500 millones, señor Procurador General del Estado, y dicho por el mismo presidente, entonces candidato presidencial Daniel Noboa, el 23 de marzo del 2025 en el debate presidencial, que hay que pagarle $2.000 millones a Chevron. Rosa Niúa, representante de las comunidades guaraní de Ecuador, hizo un llamado al Procurador General del Estado para que Chevron pague por los daños ambientales ocasionados durante más de 30 años. Como decía yo, a la Procuraduría debe reconocer los pagos, remediación ambiental que nos dejó afectando Chevron Texaco hace mucho tiempo, 32 años, han venido luchando para que escuche eso. Creo que están viendo en el mundo. No es hoy, ahora el nuevo gobierno tiene que escuchar, tiene que reconocer para cómo vivimos en esta vida ahora. ¿No ves que la contaminación ya no es como antes? Ahora muere cáncer, ahora contaminación. Asimismo, el abogado y defensor de la Unión de Afectados por Texaco, Pablo Fajardo, resaltó que cada gobierno de turno se ha aliado con la empresa petrolera para abogar por ella, dejando de lado los pueblos y nacionalidades de nuestra Amazonía. Aquí no estamos pidiendo al gobierno ni a la Procuraduría que nos defiendan a nosotros. Le exigimos de pie que defiendan la Constitución del país, que defiendan sus instituciones y que no defiendan los intereses de Chevron. Esta Procuraduría, aquí debajo donde estamos, los últimos 7 años han hecho todo lo posible para favorecer a Chevron. Fíjense ustedes, fuimos a las Cortes de Canadá a homologar nuestra sentencia. Y esta Procuraduría, en el 2019, fue también en las Cortes canadienses a abogar por Chevron. Igual también lo hizo en Argentina. Finalmente, las comunidades amazónicas afectadas por la intervención de la empresa petrolera Chevron anunciaron que estarán pendientes de que el gobierno de Daniel Noboa no realice en secreto el pago de $2.000 millones a quien durante décadas causó uno de los peores desastres ambientales en la historia de nuestro país. Pasamos de inmediato a otros temas y contarles que a través de una alianza de cooperación estratégica, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO junto a la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades buscan transformar las economías productivas del país para contribuir a los sistemas agroalimentarios. Yerda Barreto, representante de FAO, mencionó que esta estrategia aportará con una mejor alimentación para la población. Es la posibilidad de alimentar verdaderamente a la población y enrumbarnos hacia esas dietas saludables y sobre todo para tener sistemas agroalimentarios también saludables, productivos, con ese enfoque orgánico que lo garantiza esa grande producción de esas chacras amazónicas, de esas chacras andinas, de esos pueblos también montubios que tienen buenas prácticas agropecuarias. Y justamente con este acuerdo pensamos repotenciar eso, y qué mejor aliado que esta Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, que está más cerca de los territorios, que está más cerca de estos pueblos y que nos permite afianzar ese enfoque de territorialidad que es el mandato también principal de la FAO. Por su parte, Julia Angulo, secretaria de Gestión y Desarrollos de Pueblos y Nacionalidades, destacó que este convenio ya cuenta con una propuesta para trabajar junto a las comunidades afroecuatorianas y andinas.
nos están garantizando a nosotros la vida primeramente y la protección del planeta, la protección del medio ambiente. Este es un tema que me apasiona porque, bueno, lo llevo trabajando hace muchísimo tiempo. Querida Gerda, muchísimas gracias de parte del gobierno del Ecuador porque tú y tu equipo han trabajado a full. Esto ha sido histórico, nos reunimos hace menos de un mes y ya tenemos este convenio. Me estabas comentando que ya tenemos también la propuesta para este programa con la población afro. Vamos a articular, le estaba comentando a Gerda que vamos a articular también con la comunidad andina. Amigos y amigas, y esta alianza tendrá un plazo inicial de 2 años, en donde se implementarán diversas metodologías de cooperación, entre ellas un análisis cuantitativo que permita medir su viabilidad y así en un futuro fortalecer y mejorar este tipo de esquema colaborativo. Y con este importante tema nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa aquí en Ecuador en Contacto. Quédense junto a nosotros para conocer más noticias que ocurren en el país. Amigos y amigas, continuamos junto a ustedes para seguirles compartiendo más información a través de Ecuador en Contacto en este miércoles. Y atentos porque Alexandra Córdoba, madre de David Romo, joven que desapareció hace 12 años en nuestro país, rechaza que se quiera archivar la investigación por desaparición forzada de su hijo. Rolando Goyes preparó un reporte y nos cuenta un poco más acerca de este caso. Veamos, Corape informa. Y el país se integra. Alexandra Córdoba, madre de David Romo, manifestó su rechazo a la solicitud de archivo de una línea de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en el caso de la desaparición forzada de su hijo, quien fue visto por última vez en mayo de 2013, cuando abordaba un bus a la salida de la Universidad Central. Denuncio públicamente un nuevo intento de archivar este caso, de sepultar la verdad y cerrar la justicia. El pasado 19 de mayo del 2019, el fiscal Polibio Meneses de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado solicitó el archivo de la causa alegando un obstáculo legal insubsanable. Y yo me pregunto, desde este colegio de abogados, desde mi corazón de madre que no ha parado de buscar a mi hijo, ¿cuál es ese obstáculo insubsanable si David Romo sigue desaparecido? ¿O es que acaso ya apareció y no nos han informado? Alex Bonifaz, abogado de la familia Romo, calificó esta decisión como un acto de revictimización y un nuevo intento de cerrar esto que lleva más de 12 años sin resolución. Esta defensa ha presentado 13 diligencias
que no ha podido justificar el fiscal. Aquí está la prueba. Entonces, no se puede confundir los casos de desaparición forzada, que son casos extraordinarios, con delitos ordinarios. La solicitud de archivo fue presentada el pasado 19 de mayo por el fiscal del caso de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Él alegó un obstáculo legal insubsanable para continuar la investigación. Rechazo enfáticamente el pedido de archivo presentado por el fiscal Meneses de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Exigimos que se conforme una comisión especial independiente con participación de la comunidad internacional, como la CIDH, la ONU y organismos de derechos humanos. Que el Estado ecuatoriano asuma su responsabilidad y actúe con seriedad, con la seriedad que el caso exige, en cumplimiento del principio de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Pero este 28 de mayo la Fiscalía, a través de su red social en X, destacó que el caso David Romo ha generado diversas investigaciones. Una de estas es la relacionada con el robo de su celular y que concluyó con una sentencia. Otra investigación activa se refiere a la búsqueda y localización de la víctima. Esta se mantiene abierta de forma indefinida hasta que David Romo aparezca. También se seguirá hasta que se pueda demostrar objetivamente lo que ocurrió. Esta última investigación se lleva a cabo bajo el artículo 581.3 del COIP. Este artículo establece que no se puede cerrar una investigación sobre personas desaparecidas, que no se cierra hasta que la misma aparezca o se cuenten con elementos para formular una imputación. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Gómez García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Te agradecemos, Rolando, por ese importante reporte sobre este caso. Pasamos de inmediato a otros temas, amigos y amigas, y contarles que la tarde de este 27 de mayo, Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia, entregó en gestión documental de la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley para la innovación y fortalecimiento de la gestión pública, calificado como urgente en materia económica. Según señaló el secretario, esta propuesta busca implementar mecanismos que mejoren y simplifiquen los procesos de compras públicas. Y tiene la finalidad principal de implementar mecanismos de innovación para la gestión pública. Eso implica y abarca la mejora y simplificación en los procesos de compra pública. Actualmente tenemos una necesidad importante, que todos los bienes y servicios públicos lleguen a la ciudadanía, y para eso necesitamos servidores públicos eficientes y procesos de compra que no se caigan en el camino y que lleguen a darnos los resultados deseados para la ciudadanía. Andino destacó que existe un gran movimiento económico en el país con relación a la contratación pública. Por esa razón hay un alto riesgo de corrupción, un problema que aparentemente podría ser controlado a través de esa ley. La contratación pública abarca el 6.5% del Producto Interno Bruto. Eso implica 8.000 millones de dólares al año que se mueven en contratación pública. Esto provoca que existan altos riesgos de corrupción, los cuales tienen que ser mitigados y erradicados. Y por otro lado, necesitamos hacer una compra más eficiente. Eficiencia y transparencia son los dos principios que nos van a permitir a los ciudadanos tener un ahorro y una contratación pública limpia y con resultados óptimos. Y este proyecto de ley implica reformas a la actual ley de contratación pública, con la incorporación de términos internacionales que definan tipos de contratación actuales. Este proyecto de ley hace ciertas reformas a la ley de ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, implementando conceptos internacionalmente avalados como la compra pública de innovación o la compra pública con el concepto de mejor valor por dinero, es decir, comprar lo de calidad. Además de eso, esta ley reduce las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública para que no exista el alto riesgo de que el SERCOP detenga o impida que se desarrollen normalmente los procesos de contratación pública a pretexto de un control. Es decir, que aquí estamos implementando que los controles sean automatizados y bajo principios y estándares objetivos, para que el criterio del servidor público no pueda ser subjetivo en unos procesos y en otros de otra forma o de forma distinta, y que eso provoque una manipulación para la corrupción.
Y el actual sistema de contratación pública cuenta con más de 30 tipos de procedimientos de contrataciones, una situación que se ha vuelto insostenible, según lo indicó el secretario jurídico de la Presidencia, por lo cual esta propuesta del Ejecutivo plantea reducirlos a 5, en donde prevalezcan concursos transparentes y el uso de sistemas tecnológicos con estándares internacionales. Avanzamos con las noticias, amigos y amigas, y contarles que hoy miércoles 28 de mayo el presidente Daniel Noboa, la ministra de Energía Inés Manzano y más autoridades revisaron el plan de estiaje 2025-2026, que contempla varias acciones a ejecutarse para prevenir los apagones en el país. En este contexto se anunció la incorporación de 979 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Vamos a ver las declaraciones de las autoridades. El plan de recuperación de megavatios más las nuevas inversiones en megavatios que tenemos que hacer. Ya llevamos 84 recuperados. Eso es intervención en hidroeléctricas, intervención en nuestras térmicas, que habían estado abandonadas por muchísimo tiempo y ahora hemos recuperado ya en el primer trimestre nuestra meta, que eran 84 megas, las recuperamos. El segundo y el tercer trimestre sumarían el resto. Y para las compras nuevas, estábamos viendo las nuevas muestras de interés que son para alquiler y las compras que han salido, que son 4 compras que vamos a hacer entre 2025 y 2026. En verdad estamos encaminados bastante bien, hay que ir haciendo los ajustes necesarios. Han sido empresas públicas que no han tenido la intervención nunca, ni el interés teniendo esta importante figura dentro de los sectores estratégicos como es la generación y como es la transmisión. El día de hoy venimos a presentar el plan de estiaje 2025-2026. Estas acciones que nosotros vamos a ejecutar en el transcurso de este año lo que nos van a permitir es tener la suficiente generación para poder atravesar este periodo que estaría comprendido entre los meses de septiembre hasta noviembre. Vamos a incorporar generación, vamos a recuperar generación, vamos también a tener un proceso de alquiler de generación. En total estaremos incorporando 979 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. En el mes de mayo nosotros tuvimos un pico en la demanda, que fue de 5.110 megavatios. Sin embargo, este fue cubierto sin ningún inconveniente con lo que tenemos este momento instalado, con la capacidad hídrica y térmica. La idea es que a finales de año podamos nosotros subir esa capacidad de disponibilidad de generación térmica. Vamos a tener el 85% de esta generación térmica disponible, que es algo que no se ha tenido registro antes en la historia, de tener esa disponibilidad en el parque térmico que tiene instalado en este momento el país. Lo que vamos a hacer es en nuestros procesos de recuperación de generación, recordemos que hay unidades que han estado abandonadas, inclusive algunas más de 7 años, que no se intervinieron. Ahí nosotros estamos realizando procesos de contratación que nos van a permitir recuperar esa generación. También vamos a alquilar 260 megavatios en Pascuales. Vamos a incorporar la generación de emergencia del primer bloque, que nos quedan pendientes 241 megavatios, que son de Salitral, Quevedo y Esmeraldas. Eso los vamos a incorporar también hasta el mes de diciembre. Y también vamos a incorporar una unidad a gas en Termogas Machala, que serían 65.5 megavatios. Amigos y amigas, y con este importante tema nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa. Nos separamos brevemente de ustedes. Ya volvemos. Mi nombre es Luz Delván y esto es El Útero. El Útero nació a finales del 2017 y bueno, surgió de la idea de 4 personas, somos 4 los cofundadores. Es un emprendimiento familiar y estuvimos siempre con todas las ideas de poder tener un espacio de trabajo. Al principio fue súper personal, por ejemplo, yo soy bailarina, la otra persona es escultor, Giovanna, que ahora es la chef, también quería tener un restaurante. Entonces todos teníamos distintos intereses y nos parecía súper linda la idea de poder converger todas estas disciplinas, todas estas actividades en un mismo espacio. Luego conocimos esta casa, descubrimos esta casa, que es una casa que estuvo abandonada durante muchos años, y ahí ya se nos vinieron mucho más, digamos, otras ideas, ya de hacer realmente un centro cultural como tal.
El útero es un espacio sociocultural porque no creo que generamos solamente arte, sino que también generamos espacios sociales, espacios de diálogo, espacios de encuentro. Trabajamos con artistas que llamamos residentes, que si bien no viven aquí, trabajan aquí todos los días y tienen sus espacios privados de creación. Entonces, por ejemplo, trabajamos con artistas visuales, artistas plásticos, artistas escénicos. El útero es el órgano reproductor, es el órgano que da nacimiento a un montón de cosas, es un órgano súper poderoso porque tiene la capacidad, digamos, de ampliarse de tal forma que puede albergar vida dentro, ¿no? Entonces para mí es súper potente y súper poderoso ese nombre. En una frase, ¿cómo definirías al útero? El útero es un espacio inclusivo, artístico y comunitario. Amigos y amigas, gracias por estar pendientes de Ecuador en Contacto en su segunda emisión informativa. Qué gusto que nos acompañen en este miércoles 28 de mayo de 2025. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y por supuesto seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Y ahora nos vamos hasta Cotopaxi, en Latacunga, y es que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha reportado un incremento preocupante en las denuncias por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes durante 2024. Hasta el mes de mayo se han registrado más de 200 casos con la violencia intrafamiliar, los conflictos entre padres y el trabajo infantil como las principales causas de afectación a la niñez. El reporte de este tema llega gracias a nuestra compañera Liz Sánchez de Radio Latacunga. Veamos. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Latacunga informa sobre un aumento en los casos de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes, principalmente en contextos de violencia intrafamiliar, violencia entre padres y trabajo infantil. Andrés Andino, secretario ejecutivo de esta entidad, explicó que en lo que va del año 2024 hasta el mes de mayo ya se han registrado más de 200 denuncias. Si hacemos una comparación del año anterior al año actual, en cifras que nos han sido compartidas por parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, este organismo que se encarga de otorgar medidas administrativas de protección a niños, niñas y adolescentes en caso de vulneración de derechos, podemos ver que sí se ha elevado el índice correspondiente. A la fecha actual, haciendo una comparación con el año 2024 al mes de mayo, podemos identificar que ya son más de 200 causas que han puesto en conocimiento de la Junta Cantonal, ya sea por parte personal del padre de familia o del niño que hayan puesto la denuncia correspondiente, o por medio del Departamento de Consejería Estudiantil de las unidades educativas, o por parte también de un familiar. Hacemos la comparación con el año anterior, no se llegaban a las 150 denuncias, ahora podemos ver que se han incrementado alrededor de 50 denuncias más del año anterior. Entre los derechos más afectados se encuentran varios, los cuales han sido vulnerados tanto en el entorno escolar como en el familiar, y en algunos casos también por parte de actores externos. Específicamente los derechos a una vida digna, el derecho también a tener una familia con plenitud, derecho al hogar también. Son derechos que se ven afectados por medio de la violencia que podemos identificar o la violencia que ha sido denunciada también por parte de los padres de familia, por parte también de los docentes, por parte también de los compañeritos del salón, del aula, de la unidad educativa también, o por parte de otras personas externas también. Son derechos que se ven vulnerados hacia una vulnerabilidad, por así llamarlo, de los niños, de las niñas de aquí de nuestra ciudad de Latacunga. El trabajo infantil y la mendicidad son problemas visibles en el sector urbano, mientras que en el área rural se ha detectado desnutrición crónica infantil y casos de abandono. Aquí en el sector urbano podemos palpar que existe trabajo infantil. Podemos irnos a los lugares un poquito más alejados del sector urbano, en bloqueras, en otras empresas como florícolas también, avícolas también. Se ha detectado también casos de trabajo infantil, para lo cual seguimos trabajando al respecto, pero son cosas que dentro del casco urbano son evidentes al ojo personal, ¿no? Para Radio Latacunga, Liz Sánchez.
Amigos y amigas, y con ese reporte que llegó desde la provincia de Cotopaxi, estamos culminando esta segunda entrega noticiosa de Ecuador en Contacto. Gracias a quienes nos acompañan diariamente a través de esta plataforma, a quienes continúan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y en las diferentes redes sociales. Qué gusto que se informen junto a nosotros y compartan cada uno de nuestros contenidos. La invitación a que también nos dejen sus comentarios, siempre los estamos leyendo. Un abrazo fuerte y nos seguimos encontrando a través de Corapi.